Desde prototipos nunca lanzados hasta títulos completos que desaparecieron sin dejar rastro, los videojuegos perdidos de Nintendo representan un conjunto diverso y emocionante de historias no contadas. Algunos de estos juegos se perdieron en el proceso de desarrollo, mientras que otros fueron cancelados antes de ver la luz del día. A pesar de los esfuerzos de la comunidad de fans y los investigadores, muchos de estos títulos siguen siendo verdaderos enigmas, con apenas pistas dispersas y rumores que alimentan la intriga. Hoy, veremos algunos de estos casos de materiales perdidos de Nintendo. Metroid Dread, Nintendo DS. Metroid Dread fue revelado por primera vez en una filtración de lanzamientos futuros de Nintendo en junio de 2005, llevando a que muchas páginas de noticias y foros sobre videojuegos situasen su anuncio en el E3 de ese año. Según los datos revelados, se trataría de un juego de scroll lateral en 2D, siguiendo la dinámica de los juegos clásicos de Metroid, y al mismo tiempo ser una secuela de Metroid Fusion de 2002. El editor de IGN, Craig Harris, afirmó que Nintendo había revelado el juego mucho antes de lo debido, y que se anunciaría con formalidad en algún momento hasta el año entrante. Se rumoreaba que Metroid Dread pudo haberse cancelado o suspendido de forma indefinida, ya que Nintendo no confirmaba ni negaba la existencia del título. Para la decepción de muchos, el juego no apareció ni fue nombrado en los E3 2005 ni posteriores. El director del juego, Yoshio Sakamoto, fue entrevistado por el sitio GameSm. Él contestó que el juego en efecto sí existió, pero que si los desarrolladores volviesen a enfocarse en el proyecto tendrían que empezar desde cero, lo que daba a entender que el juego no llegó a un nivel tan alto de desarrollo como se creía. 5 años más tarde, una fuente anónima proveniente de Nintendo Software Technology reveló que un prototipo del juego desarrollado para Nintendo DS sí existía, y que aparentemente estuvo en las etapas de concepto por un buen periodo, aunque comenzó el desarrollo de un prototipo alrededor de 2008. A ese punto, la palabra Dread ya no era el título principal ni poseía un apartado gráfico similar a Metroid Fusion, había dejado de ser una prioridad principal tras la cancelación de otro título en desarrollo llamado Project Amer. Sakamoto confirmó de manera indirecta algunos detalles técnicos del prototipo, como el hecho de que el mapa se encontraba en la pantalla inferior de la pantalla y la acción de juego principal en la superior. Añadió que Nintendo DS no tenía las especificaciones técnicas para crear el juego de Metroid que él quería. Después de la cobertura que tuvo el videojuego en su momento, no surgieron más detalles al respecto. No se dio información sobre la jugabilidad o a la trama más allá de servir como una secuela con vista 2D lateral, ni tampoco se mostró arte conceptual o siquiera un prototipo jugable. De hecho, a diferencia del resto de juegos de Nintendo publicitados en 2005, este fue el único que no fue lanzado. Tomando en cuenta la información que se ha dado por medio del informante anónimo de Nintendo Software Technology, y por lo dicho de Yoshio Sakamoto, la idea original probablemente nunca pasó de la etapa conceptual y más allá de sus prototipos mostrados en demostraciones internas. Según Yoshio Sakamoto, todas las ideas y conceptos del primer proyecto de Metroid Dread fueron descartadas para la versión de Switch que salió en 2021. Sonic DS, demo técnica. Fue una demostración técnica para Nintendo DS que se mostró en el E3 2004, la demo tenía como objetivo confirmar el compromiso de Sega con la consola. El jugador debía mover el lápiz táctil de izquierda a derecha para que Sonic se moviese más rápido. Para saltar era necesario tocar la parte superior de la pantalla, pero no era tan necesario, ya que no habían demasiados obstáculos. Tras correr cierta distancia, Sonic alcanzaba un nivel de Sonic Speed que provocaba que la pantalla se volviese borrosa. Sonic DS apareció únicamente en la E3 2004, desde entonces no se ha vuelto a ver. El videojuego serviría más como una demostración técnica de las capacidades tridimensionales de Nintendo DS y como una afirmación del apoyo que Sega tendría en la consola. Ninguna ROM ha resurgido en Internet desde su primera aparición. Sega lanzaría Sonic Rush en 2005 como el primer juego de la franquicia para Nintendo DS, pero este no utilizaría gráficos tridimensionales como Sonic DS. Dome Absolution. Iba a ser un juego de disparos desarrollado por Midway, lanzado para la consola Nintendo 64. Digo iba a ser porque el proyecto se canceló. Muchas fuentes adjudican la causa de este hecho a la percepción de que Dome había pasado por su mejor momento y que su motor gráfico lucía anticuado y arcaico en comparación a su competencia en 3D.
Se sabe de su existencia debido a una entrevista realizada para la página Do On The Pod, con uno de sus programadores que alude a la eliminación de la función multijugador para el juego, una característica pionera en la saga, debido a cuestiones técnicas producidas por el limitado espacio del cartucho, resaltándolo como un duro golpe para el juego ante los ojos de muchos críticos y jugadores cuando se lo comparó a otros videojuegos FPS de la consola de Nintendo. Hoy en día, no se puede encontrar capturas del juego, y ni siquiera se sabe si la compañía Midway tenga algún tipo de prototipo guardado. Bomberman 3DS. Fue un videojuego planeado para Nintendo 3DS, desarrollado por Hudson Software y distribuido por su empresa matriz Konami. El juego parecía ser similar a Bomberman 64, otro conocido título de la serie, el cual era un juego de aventura en 3D con mecánicas más compleja a los juegos habituales de la saga. El juego fue anunciado en la E3 2011, donde se podía ver cómo era el juego y sus nuevas mecánicas implementadas. Se rumoreó que este modo habría sido compatible con otros juegos de Bomberman para 3DS, si se hubieran hecho. El juego fue cancelado por completo en marzo de 2011 debido a la fusión de Hudson Soft con Konami. No se sabe si Konami tenga una copia de la beta del juego guardada o si en realidad eliminó por completo cualquier copia que tenían disponible. Kirby Adventure para GameCube. En 2005, se mostraría al público un tráiler de un juego nuevo de Kirby planeado a salir ese mismo año. El juego consistía en invocar asistentes como pasaba en Kirby Superstar, con la diferencia de que en lugar de invocar uno solo, se podían llamar 3 asistentes. Cada uno podía ser jugado por un segundo, tercer y cuarto jugador. Sin embargo, la dificultad de programar un juego multijugador de ese estilo provocó que el proyecto fuese cancelado. Hubo más intentos por recrear el juego para la consola GameCube por parte de Sakurai con diferentes tipos de ideas, pero todas fueron rechazadas, y se decidiría convertir el proyecto en Kirby Return to Dreamland, que saldría al año siguiente para Wii. El título reutilizaría varias de las mecánicas vistas en el tráiler de 2005. La primera versión del juego solo puede verse en el tráiler de 2005, pero su prototipo nunca se ha filtrado. Sin embargo, muchas de las ideas serían retomadas en futuros juegos de Kirby, siendo Kirby Return to Dreamland un sucesor espiritual del proyecto cancelado. Fascination. A inicios de los 70s, Nintendo se interesó en el apenas surgido mercado de los videojuegos, lanzando diversos arcades y juguetes electrónicos. En 1973, Gunpei Yokoi desarrolló una atracción llamada Laser Clay Shooting System que permitía a los jugadores disparar con una pistola de luz a objetivos que se proyectaban en una cinta de video. Aunque la atracción tuvo relativo éxito, su costosa instalación y una crisis financiera provocó que disminuyera su popularidad y se rediseñara en una versión más barata. En 1974 fue lanzado Wild Gunman, que consistía en una pistola de luz conectada a un proyector de 16 mm que reproducía la película de un vaquero apuntando a la cámara. El jugador debía disparar rápidamente cuando apareciera un flash, cambiando el resultado del video dependiendo de si falló o acertó el tiro. Una década después, Wild Gunman sería convertido en un videojuego para NES. Al mismo tiempo que Wild Gunman, Nintendo desarrolló un juego erótico que usaba casi la misma tecnología que el juego de vaqueros. En vez de reproducir un video de bandidos, aparecía una mujer sueca bailando con un vestido de noche. Cuando la mujer realizaba una pose sugestiva, el jugador debía disparar hacia las prendas para desvestirla poco a poco hasta dejarla desnuda. Aunque varios prototipos se instalaron en Shinjuku, el juego nunca tuvo la intención de ser lanzado y solo se realizó para llamar la atención de periodistas mayoritariamente masculinos. Esto se debió a que su mecanismo era más complejo y frágil que el de Wild Gunman, o quizás porque la compañía quería tener una imagen más familiar. Actualmente no se conoce de ningún gabinete que haya sobrevivido ni de los rollos de la película que se reproducía, tampoco se tienen más fotografías de la atracción. Nintendo World Championship 2015. El torneo Nintendo World Championship 2015 fue realizado y transmitido el 14 de junio del 2015, como parte de la cobertura de Nintendo N3 2015 en Los Ángeles. Los competidores fueron invitados por Nintendo al conseguir la puntuación más alta del juego Ultimate NES Remix, en competiciones locales de clasificación que se llevaron a cabo a partir del 30 de mayo en varios puntos de Best Buy en Estados Unidos.
A mediados de septiembre del 2015, se anunciaría que la cadena de televisión Disney XD transmitiría el evento en un especial de media hora en Estados Unidos el día 16 de septiembre, que contaría un resumen del torneo, así como comentarios de los competidores y detrás de escenas. A finales de noviembre del mismo año, Disney XD en Latinoamérica anunció que emitiría el mismo especial, doblado al español, para ser estrenado el día 12 de diciembre del 2015. El usuario Lianasel Mejía Díaz capturó y subió a YouTube 2 fragmentos del torneo transmitido en Disney XD en Latinoamérica, grabados posiblemente desde un celular con un ángulo y pésima calidad de vídeo, así como algunos recortes. El 23 de abril de 2021, el usuario Mr. Miracle 95 subió a YouTube el evento completo con su respectivo doblaje latino, grabado el día de su estreno. Dinosaur Planet. Fue un videojuego de aventura originalmente desarrollado por Rare y planeado a ser publicado por Nintendo. Iba a ser lanzado para la consola Nintendo 64. El juego consistía en un mundo habitado por dinosaurios y otras criaturas reptilianas. Una versión más joven de Cristal de Star Fox sería la protagonista, junto a otro personaje llamado Sabre, que sería su hermano adoptivo e hijo de un hechicero llamado Randorn. Ambos personajes son jugables en la entrega, su jugabilidad estaría inspirada en The Legend of Zelda, Ocarina of Time. El juego ya estaba prácticamente terminado y preparado para su lanzamiento de la Nintendo 64, pero, luego del evento de E3 2000, los desarrolladores de Rare tuvieron una junta con algunos encargados de Nintendo of Japan, la cual estuvieron impresionados tanto de la demo como el show presentado en la convención de E3 2000. Nintendo propuso juntar las ideas de Dinosaur Planet y Star Fox para crear algo especial, el cual Rare aceptó y empezaron a trabajar junto a Shigeru Miyamoto y Takaya Imamura en la reestructuración de la historia y la creación de nuevos diseños. Esto hizo que la mayoría de elementos en la historia y personajes en Dinosaur Planet serían reemplazados para dar a paso a Star Fox Adventures y ser lanzado finalmente en el 2002 para el Nintendo GameCube. Debido a decisiones de última hora por parte de Nintendo y la reestructuración del juego para convertirse en Star Fox Adventures, durante años no había salido a la luz información con respecto a la ROM del juego, más que artwork, capturas, trailers y soundtracks que Rare compartió anteriormente. Pero el 20 de febrero del 2021, el equipo encargado de la preservación de videojuegos Forest of Illusion, a través de su cuenta de Twitter, anunció el lanzamiento de la ROM de Dinosaur Planet para el público. El juego fue adquirido gracias a la compra de una CD-ROM que incluía una build del juego, con fecha del 1 de diciembre del 2000, por parte de un coleccionista de videojuegos sueco. Nintendo Puzzle Collection. Fue una colección para la GameCube publicada en 2003 exclusivamente en Japón. Fue desarrollada entre Nintendo Software Technology e Intelligent Systems y publicada por Nintendo. Esta colección incluía 6 juegos, 3 de ellos jugables en la GameCube, siendo Dr. Mario 64 y una nueva entrega de Yoshi's Cookie y panel de Pong, mientras que para jugar las otras 3 entregas se debía conectar la GameCube a una Game Boy Advance, siendo estas Dr. Mario y Yoshi's Cookie de NES y un nuevo panel de Pong de Game Boy Advance. La colección incluía el cable para conectar una Game Boy Advance en la GameCube, por lo que también se podía usar la Game Boy Advance como control. Mientras que la versión japonesa de Nintendo Puzzle Collection fue lanzada el 7 de febrero de 2003, la esperada versión americana y europea jamás salió al mercado. Actualmente se puede encontrar la versión japonesa sin problemas en varias tiendas en internet y su ROM se puede descargar en la misma, sin embargo no se ha encontrado algún prototipo de la localización en inglés, es decir, no se ha descubierto a alguien que la venda o posea, ni tampoco se ha filtrado alguna ROM de la localización oficial en internet. Solo 4 de los juegos incluidos en la colección tuvieron una versión oficial en inglés. Halo para DS. Fue un proyecto que se dio a conocer en el año 2007, pretendía traer a la portátil de Nintendo la experiencia de jugar Halo. El prototipo contaba con modos de un solo jugador y multijugador, adaptando mecánicas ya antes vistas. Este hecho se dio a conocer por todo internet, al punto de que la comunidad de Halo creía que era algún tipo de broma o rumor. Para la época, era algo totalmente absurdo pensar que la franquicia de juegos principal de Xbox llegara a jugarse de modo portátil, y mucho menos en una consola de la competencia. No fue hasta que un empleado de IGN confirmaría que el prototipo era real. Pasado un tiempo, después de que capturas del prototipo salieran a la luz, la misma Bungie, mediante un comunicado de Brian Harrard, confirmaría por completo que se estaba realizando tal proyecto.
IGN publicaría reseñas del juego, calificándolo como una buena conversión para una portátil. A la par, la misma publicaría un par de vídeos donde empleados de IGN jugarían al ODS, pudiéndose ver lo muy avanzado que estaba su desarrollo. Pero desafortunadamente Microsoft no le daría luz verde por el mismo hecho que no compartirían el videojuego estrella de la empresa con la competencia. Se desconoce por completo el nombre de la empresa desarrolladora del proyecto. No se tiene alguna forma de probar el videojuego ya que el prototipo no se ha filtrado.